que es de regla de 3 compuesta. Aquí lo que hay que diferenciar bien es dos conceptos importantes, que es cuando dos cantidades son directamente proporcionales y cuando son inversamente proporcionales. Dos cantidades son directamente proporcionales. Esto de aquí lo van a ver mucho, si no lo han visto ya. Lo van a ver bastante en varios contextos, por ejemplo en física. Se dice que dos cantidades son directamente proporcionales cuando al aumentar una, aumenta también la otra de las cantidades. Y son inversamente proporcionales si al aumentar una, la otra disminuye. ¿Sí? Para entender estos conceptos, con este mismo ejercicio podemos dar un ejemplo. En este ejercicio, de lo que se trata es que hay una cierta cantidad de hombres que trabajan una cierta cantidad de días para construir una zanja, ¿no?, de algún determinado tamaño. Y entonces lo que se quiere ver es cuántas horas deben trabajar al día para terminar esa zanja en la cantidad de días que se dice allí, ¿no? Entonces, observen que si, por ejemplo, aumentamos el largo de la zanja, o sea, si la zanja es más larga, lo que va a ocurrir es que se tiene que trabajar más tiempo, ¿sí? Entonces el número de horas de trabajo por día tendrá que aumentar. Es decir, si aumenta esta cantidad, el largo de la zanja, entonces aumenta esta cantidad, la cantidad de horas de trabajo que se van a tener que emplear para construir, para excavar esa zanja, ¿no? Y con este mismo ejemplo también podemos dar este otro ejemplo de inversamente proporcionales, que es si aumenta el número de trabajadores, entre más trabajadores tengamos, menos horas va a tener que trabajar cada uno porque el trabajo se puede distribuir entre todos, ¿no? Entonces, al aumentar el número de hombres, disminuirá el número de horas de trabajo. Así que este es un ejemplo de dos cantidades inversamente proporcionales. ¿Sí? A eso se refieren estos conceptos. Una vez que entendemos estos dos conceptos, vamos a ver cómo resolver este ejercicio siguiendo tres sencillos pasos. El primer paso consiste en organizar estos datos que nos da el problema. Vamos a escribirlos de forma ordenada por columnas. Es importante ordenarlos, por lo que se verá a continuación. En este caso vemos que las cantidades que aparecen son el número de hombres que trabajan, el número de días que van a tardar para acabar la zanja, el largo, el ancho y el alto de la zanja, y también el número de horas que deberán trabajar cada día. Entonces vamos a escribir aquí los números del primer caso y del segundo caso, ¿sí? Inicialmente se emplearon 12 hombres, entonces aquí vamos a poner un 12. Y en el problema que nosotros queremos resolver dice que se emplea el doble número de hombres. Es decir, que ahora se van a emplear 24, el doble de 12, ¿sí? Lo mismo hacemos con los días. Primero habían sido 6 días y ahora para esta segunda zanja se tiene que hacer en 5 días. Entonces, ahora van a ser 5, ¿sí? Vean cómo los datos de un caso deben ir todos en la misma línea y los del otro en la misma línea. Ahora, el largo de la primera zanja fue de 30 metros y el largo de la segunda va a ser de 20. El ancho de la primera fue de 8 y el de la segunda va a ser 12. Y luego el alto de la primera había sido 4 y el alto de la segunda va a ser de 3. Y con respecto a las horas, ¿sabemos cuántas horas tuvieron que trabajar al día? En el primer caso habían sido 6 horas. Y en el segundo caso es precisamente lo que queremos calcular. ¿Cuántas horas deben trabajar para cumplir con todo esto? Entonces, como eso es lo que vamos a calcular, vamos a llamarle X. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a encontrar, el valor de la X. Entonces, este es el paso número 1. Ahora, en el paso número 2, vamos a colocar signos positivos y negativos para distinguir cuando una cantidad es directamente proporcional al número de horas o cuando es inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, si dos cantidades son directamente proporcionales, lo que vamos a hacer es colocar un signo negativo arriba y un signo positivo abajo en su columna correspondiente. Y si son inversamente proporcionales, lo vamos a hacer al revés. El positivo irá arriba y el negativo irá abajo. Esto de colocar signos positivo y negativo es nada más como para distinguir las categorías a las que pertenecen estas diferentes cantidades, ¿sí? Nada más para distinguir cuándo nos referimos a cantidades directamente proporcionales y cuándo inversamente proporcionales. Esto de aquí no significa que vayamos a hacer una suma o una resta, ni que vayan a ser números
como tal negativos o positivos. Simplemente es para distinguir. Lo mismo que estamos usando estos símbolos, podríamos haber empleado otros, ¿no? Haber puesto, no sé, un asterisco y un cuadrado, ¿no? O algo así. Bueno, entonces empezamos con la primera de las cantidades, el número de hombres. Tenemos que comparar el número de hombres con el número de horas y ver si estas cantidades son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Si aumenta el número de hombres, ¿qué pasa con el número de horas? ¿Aumenta o disminuye? Esa sería la cuestión. Bueno, pues si hay más hombres, como ya les mencionaba hace un momento, si hay más hombres, van a tener que trabajar menos horas, porque se van a distribuir el trabajo entre más personas. Así que al aumentar esta cantidad, disminuye esta de acá. Por lo tanto, el número de hombres es inversamente proporcional al número de horas. Así que vamos a usar esto de aquí. Ponemos un más arriba y un menos abajo. Así. Ahora nos fijamos en el número de días. ¿Sí? Si tienen más días de plazo para terminar con esa zanja, entonces, ¿qué ocurre con el número de horas? ¿Deberán trabajar más horas o deberán trabajar menos horas? Bueno, pueden incluso pensar un ejemplo. Supongan que, bueno, si tienen 5 días, tendrán que trabajar un determinado número de horas. Pues imaginen que tienen el doble, ¿no? Que tienen 10 días. ¿Tendrán que trabajar más horas o menos horas? Pues claramente tendrán que ser menos, ¿no? Entre más días tengan de plazo, pueden trabajar menos horas por día para terminar el trabajo. Así que en este caso el número de días, si aumenta, el número de horas disminuye. Entonces también es inversamente proporcional. Le ponemos un más arriba y un menos abajo, así. Ahora nos fijamos en el largo de la zanja. Si la zanja es más larga, ¿aumentará el número de horas o disminuirá? Bueno, pues es claro que aumentará. Entre más grande sea la zanja, más horas se van a tener que trabajar para terminarla. Así que, en este caso, si aumenta el largo, aumenta el número de horas, por lo que son directamente proporcionales. Entonces aquí va a ir un menos arriba y un más abajo. Así. Pero lo mismo es cierto también con respecto al ancho y con respecto al alto. Simplemente estamos aumentando una de las dimensiones de la zanja. Así que va a ser más grande. Entonces, estas dos también son directamente proporcionales al número de horas. Les ponemos un menos arriba y un más abajo. Y finalmente, en esta columna, que es la de las horas, siempre vamos a colocar un más en donde está el dato que conocemos, que en este caso es el 6, y un menos donde está la cantidad desconocida, que es la x. Eso siempre va a ser así. Entonces, una vez que ya hemos asignado todos los signos, podemos pasar al número 3, que nos dice que la cantidad desconocida se va a obtener multiplicando todas las cantidades que tienen el signo positivo y dividiendo entre todas las que tengan el signo negativo. Y así terminaremos el problema. Así que en este caso, x va a ser igual y en la parte de arriba del numerador van a ir todos los que tengan el signo positivo. En este caso el positivo está aquí arriba en el 12, el positivo está en el 6, acá está en el 20, aquí está en el 12 y aquí está en el 3. Y acá en el 6. O sea que va a ser 12 por 6 por 20 por 12 por 3 por 6. Ahí está. Y en el denominador van a ir todos los que tengan el signo negativo. Entonces 24 por 5 por 30 por 8 por 4. La X no la ponemos, esa la estamos poniendo acá. ¿Sí? Entonces ahí están. Y ya nada más hay que hacer estas operaciones. Entonces esto lo hacemos con una calculadora o podemos hacerlo a mano simplificando las fracciones y haciendo todas las multiplicaciones y divisiones. Y al final llegaremos a que el resultado es 2.7. Entonces el número de horas que deben trabajar al día son 2.7 horas. ¿Sí? Podemos dejar el resultado escrito de esta manera o podemos escribirlo en horas y minutos. 0.7 horas significa 7 sobre 10, 7 décimos de hora. 0.7 son 7 décimos. Entonces, podemos multiplicar la fracción 7 décimos por 60 y eso nos va a dar 42. Por 60 porque 60 minutos son los que tiene una hora. Así que también lo podemos poner así. 2 horas con 42 minutos al día. Cualquiera de las dos formas de escribirlo es igualmente válida. Y así hemos terminado entonces el primer ejercicio. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.